maestro, queridos hermanos, en la mañana del día martes, y en mi casa, junto con el querido hermano Rodrigo Fuente, vamos a ofrecerle una breve exposición, una breve explicación acerca del asunto de la génesis y la evolución del derecho y su relación con la revolución como una manera de contribuir a una mejor comprensión de ciertas dimensiones que tiene la situación por la que está viviendo el país y su posible desenlace. El punto de partida, digamos, que sirve como engarce del tema que les vamos a presentar, que es un tema netamente de filosofía jurídica, es justamente lo que se habló tenías o comités atrás, que fue la cuestión de la reforma constitucional, ¿no? O del cambio constitucional. Es muy interesante preguntarse por lo siguiente: tanto las agrupaciones políticas que firmaron este acuerdo el jueves de la semana pasada en el Congreso, en el viejo Congreso en Santiago, como aparentemente quienes continúan o van a continuar manifestándose, disintiendo de ese acuerdo por el hecho de que, en fin, no se tomó en consideración a agrupaciones sociales que no tienen una representación política formal, o no se tomó en consideración, qué sé yo, la cuestión del sexo género en la nueva, o que simplemente alegan de que debió de ser una asamblea constituyente con ese nombre, no el de una convención constitucional. Sin embargo, todos estos grupos, en el fondo, asumen sin saberlo, asumen una determinada concepción filosófico-jurídica acerca de la evolución del derecho, de cómo el derecho se va modificando en sentido lógico-formal o lógico-sistemático, mejor dicho, en cuanto a si el derecho nuevo, y aquí nada más y nada menos que derecho constitucional nuevo, que una constitución nueva, van a ser guardando puntos de contacto con el derecho anterior, que es la constitución que viene de la dictadura militar, o bien si van a ser de una manera completamente nueva, innovadora, sin relación con ese derecho, lo que equivaldría ya sí ahora al concepto de revolución, el concepto de revolución en sentido jurídico. Dado el conservadurismo característico de la sociedad chilena, no es de extrañar que incluso una parte de los sectores más radicales en este sentido de todas formas tomen como punto de referencia la constitución anterior, reconociéndole sin embargo validez y por lo tanto tomándola ella como punto de partida, digamos, como punto de enlace con el derecho venidero. Bueno, por lo demás, las grandes discusiones políticas son, en el fondo, cuando son verdaderas discusiones políticas, son en el fondo grandes controversias u ocultan grandes controversias acerca de la filosofía del derecho. Bueno, y en esto se inscribe lo que les voy a presentar a continuación, que lo dividiría, digamos, en tres breves partes. Primero, la cuestión de la génesis del derecho. Segundo, la cuestión de la evolución del derecho, o desarrollo, mejor dicho, del derecho. Y por último, el problema de la revolución. Comencemos por la génesis. El problema de la génesis del derecho se puede enfocar de dos maneras, al decir de un filósofo alemán del pasado, Rudolf Stambler. Primero, en un sentido histórico o genético, de génesis propiamente dicha, es decir, tomando en cuenta o atendiendo a cómo ha sido creado el derecho por primera vez, cómo se ha introducido en las comunidades humanas. Esta sería una primera manera, digamos, de abordar el problema de la génesis del derecho. Y en un segundo sentido, que es mucho menos, digamos, histórico,
histórico que el anterior, que el genético, uno puede preguntarse por la génesis del derecho, pero en sentido lógico sistemático. Es decir, aquí ya la pregunta es netamente de filosofía jurídica, es cuáles son las formas de producirse el derecho, cuáles son las formas de generarse nuevas normas jurídicas e incluso ordenamientos jurídicos enteros. Son dos cuestiones diferentes que están englobadas en el mismo término genérico llamado génesis. Insisto, en sentido primero histórico, genético y en sentido lógico sistemático. Hay muchas respuestas que se ha dado en la historia del derecho y en la sociología jurídica también al primer sentido de este concepto, génesis del derecho en su aspecto histórico o genético. Algunos derivan el derecho de las relaciones de familia, es decir, de los vínculos permanentes entre el hombre y la mujer y los vínculos de la mujer con sus hijos. Y ahí hay toda una serie de teorías acerca de si el derecho se construyó a partir de una organización matriarcal o patriarcal. En fin, son estudios que se remontan al siglo XIX con Bachofen en Alemania y muchos más. Otros hacen remontar el derecho en sentido histórico a los instintos de sociabilidad o a los impulsos elementales de comportamiento sociable que habría en el ser humano desde los orígenes de la humanidad, que son teorías que están emparentadas con otras de corte etológico, ¿no? en la etología. Otros, en fin, suben a cimas, digamos, escatológicas y dicen que el derecho hallaría su origen en la voluntad o en la razón de Dios. Otros que asocian su origen histórico al primer sometimiento de esclavos que fueron sometidos por otros, o a que un guerrero triunfante, ¿no es cierto?, venció sobre los demás. Y acercándonos ya un poco más a la época contemporánea, aunque con raíces en el pensamiento presocrático en Grecia, están las teorías que consideran que el derecho se originó en la reunión libre de individuos, las teorías del pacto social en el fondo, en un estadio que es más adelantado, más avanzado de la cultura propiamente primitiva. Pero en la historia y en la sociología del derecho y también en la antropología jurídica, se sabe que todas estas son hipótesis muy inciertas, que ninguna ha podido ser demostrada, digamos, cabalmente, y que lo único claro sobre este particular es que donde quiera que aparece una colectividad humana, una agrupación de seres humanos, nosotros vamos a encontrar una forma de ordenación jurídica, un conjunto de reglas, digamos, que van a disciplinar de una manera más o menos compleja las relaciones, digamos, dentro de esa comunidad. Esto pasa siempre, necesariamente. Es muy interesante, por ejemplo, mencionar que cuando los hombres de la resistencia cubana se organizan ya seriamente en la resistencia contra la tiranía de Batista, Fidel Castro dota a su ejército, digamos, de un código penal militar. O sea, los revolucionarios tenían un código. Es que interesante, ¿eh? Que preveía, por cierto, la pena de muerte, que es una típica pena, digamos, del derecho penal militar. Bueno, eso en un sentido histórico. En un sentido que es el que más me interesa aquí para nuestro taller, en un sentido lógico, sistemático, lo de la génesis del derecho nos lleva a dos conceptos de filosofía jurídica que la filosofía del derecho utiliza un poco metafóricamente de disciplinas naturalistas. Es el concepto de fuente. Y aquí se habla de dos clases de fuentes, siempre según Stambler: fuentes de producción del derecho y fuentes de conocimiento del derecho. Las fuentes llamadas de producción del derecho son cada una de las fuerzas sociales que están dotadas de una voluntad y capacidad normativa creadora, es decir, del
poder de crear normas jurídicas. Las fuentes de producción del derecho son cada uno de los sectores de la sociedad que tienen ese poder de crear lo que los juristas llamamos derecho en sentido objetivo, o sea, normas jurídicas. La investigación acerca de las fuentes de producción del derecho es netamente una investigación de corte sociológico jurídico, ¿no? Esta es una parte de la sociología que se ocupa de investigar tal cuestión. En cambio, las fuentes de conocimiento del derecho, que en el lenguaje filosófico jurídico posterior a Kelsen son más conocidas como fuentes formales del derecho, Stambler en cambio las llamaba de un modo más correcto fuentes de conocimiento, denotan la manera propia y privativa que tiene esa fuente de producción, que es de origen social, la manera propia y privativa que tiene esa fuente de producción de crear derecho, la manera en que lo crea y la forma en que el derecho aparece en la vida social, al mismo tiempo que el medio a través del cual puede ser conocido. Y así, por ejemplo, uno habla de la ley como fuente de conocimiento del derecho, o de la costumbre como fuente de conocimiento del derecho, o de la jurisprudencia como fuente de conocimiento del derecho. La pregunta por esas fuentes de conocimiento deja completamente en sordina cuál es la fuente de producción que está detrás, es decir, cuáles son los grupos, las agrupaciones sociales que están dotadas, insisto, del poder de crear el derecho en sentido de norma, en sentido objetivo. Pues bien, este segundo concepto, esta segunda acepción de la palabra fuente del derecho, o sea, fuente del conocimiento jurídico, fuente formal del derecho, es la que me interesa particularmente aquí, porque es desde luego la más importante para el estudio de la génesis en sentido lógico formal del derecho, sino que también es el punto de enlace entre este asunto de la génesis del derecho con el otro problema filosófico jurídico que es el del desarrollo del derecho. ¿Cómo el derecho se desarrolla? Y aquí vamos llegando francamente al problema que interesa a Chile en estos días y probablemente en los próximos meses o todo un año. A ver, a la pregunta por el desarrollo del derecho se puede contestar de dos maneras. La primera sería que decir, y no nos equivocaríamos al sostenerlo, que la forma más común de desarrollo del derecho es que las normas, el derecho en su conjunto de un país y sus normas particulares procedan de las normas anteriores, ¿no? Provengan de un derecho o de normas preexistentes. Lo que significa que en el fondo el derecho se desarrolla de esta primera manera cuando sus normas son producidas por los órganos, por las autoridades, por las agrupaciones, y siguiendo los procedimientos que están previstos, todo esto por normas preexistentes. A esto se llama la forma derivativa de desarrollo del derecho, el derecho que deriva de otro anterior, que no nace completamente ex novo, sino que nace asociado, por lo menos en cuanto al órgano que debe dictarlo y al procedimiento que hay que seguir para dictar ese nuevo derecho, asociado a lo que establecen las normas precedentes. Hans Kelsen, un gran jurista austríaco que mencioné hace un momento y que prefiere hablar no de fuentes de conocimiento, sino de fuentes formales del derecho, explica esto diciendo que el derecho no es cualquier orden normativo, sino como la ética, que lo llama un orden estático, sino que es un orden dinámico formal. Dinámico formal porque se caracteriza porque regula su propia creación, regula su propio desarrollo, ¿no? Hay efectivamente normas, siempre en todo ordenamiento jurídico, que disponen cómo habrá el derecho de seguir desenvolviéndose o desarrollándose en lo sucesivo. Ahora, es interesante que este desarrollo
esta producción derivativa, digamos, del derecho, o este desarrollo derivativo del derecho, concierne no solo a normas jurídicas singulares, por ejemplo, que se modifique el Código Penal y claro, se establezca, no sé, qué sé yo, un nuevo delito que sin embargo ha sido creado por el órgano legislativo y siguiendo el procedimiento que está preestablecido en la Constitución y en la legislación constitucional. No, puede referirse también a todo un sector del ordenamiento jurídico, que es lo que pasa con la codificación. Por ejemplo, cuando se dicta un nuevo código, hace años atrás se dictó el Código Procesal Penal, que fue dictado con arreglo a normas precedentes, pero vino a innovar por completo el procedimiento penal que teníamos desde principios del siglo XX. Y por último, este desarrollo derivativo del derecho pudiera incluso llegar hasta la renovación completa, total, de un ordenamiento jurídico entero, que todo un ordenamiento jurídico sea reemplazado por otro, cuyo único punto de contacto con el derecho anterior sea uno nada más que formal, que el nuevo derecho surgió conforme o siguiendo los procedimientos indicados por el derecho precedente. Y aquí llegamos al punto que interesa al momento actual. Normalmente las constituciones políticas en los países que contienen, que poseen de constituciones escritas, que no son todos en el mundo, hay países muy importantes como Inglaterra que no tienen una constitución escrita, o la vieja República Romana que tampoco la tuvo, digamos, ¿no? Pero bueno, normalmente en las constituciones y en el derecho político en general de un país están previstas normas que regulan la reforma e incluso la sustitución completa de la propia Constitución, ¿no? En el caso de la Constitución de Pinochet, son disposiciones transitorias. Ahora, la producción originaria del derecho, no ya derivativa, es menos frecuente, pero se da. Es decir, que normas, sectores del ordenamiento y ordenamientos jurídicos completos surjan de una manera completamente inédita y sin tener ni siquiera ese punto de contacto formal con el derecho anterior de haber surgido las nuevas normas dictadas con arreglo al derecho precedente. Esto puede ocurrir por varias vías, que un ordenamiento surja, como digo, originariamente, ¿sí? Bueno, les decía que, queridos hermanos, que la producción originaria del derecho, es decir, el nacimiento de normas jurídicas completamente inéditas en el sentido de que no guardan ni siquiera un punto de contacto formal con el derecho precedente, puede ocurrir por varias vías, que siempre según el Rudolf Stambler son más o menos las siguientes, aunque esto es un catálogo abierto porque está sometido a la mordida de la historia, así que ha habido nuevas formas que aparecieron después de que Stambler describió esto allá por el año 1910, 1915. Primero, por la reunión de varios seres humanos en un territorio que hasta ese momento carecía de todo derecho, ¿no? Esto ciertamente que sería inaudito hoy, digamos, ¿no? Pero no lo fue en el siglo XIX, ¿no? Y está lleno la novelística, la época está llena de historias semejantes, de islas perdidas, ¿no es cierto?, en la Melanesia o en la Polinesia, ¿no?, donde se instauraba o se establecía un grupo humano y fijaba su propio ordenamiento, como la isla del doctor Moreau, ¿no es cierto?, en la novela de Wells, y sus experimentos, ¿no es cierto?, siniestros. Segundo, por la violación o infracción del derecho vigente. Es decir, el derecho nuevo surge en franca contravención de un derecho que preexistía, no como en el caso anterior en que no había derecho en ese territorio.
Pero claro, para ello es indispensable que la agrupación humana que instaura ese nuevo derecho triunfe en su propósito. Y este es el caso de las revoluciones, de las conquistas y por lo tanto el sometimiento de un grupo humano a otro, de los procesos de independencia también. Esto no ha cambiado, ni las revoluciones ni los procesos de independencia han desaparecido del mundo contemporáneo en lo absoluto. La tercera posibilidad de un desarrollo originario o producción originaria del derecho es a través de tratados ex novo, es decir, tratados que generan nuevo derecho. Y aquí hay varios ejemplos. El derecho internacional moderno fue hasta, digamos, el siglo XIX, diría yo, fue básicamente consuetudinario, pero el derecho internacional a partir de entonces ha surgido en virtud de tratados internacionales, de tratados que han ido abarcando cada vez a más países. Pero no solo este el caso. También, por ejemplo, la Unión Europea, como organización jurídica y política, surgió de tratados ex novo. En el pasado, en el siglo XIX, fue una forma de producción originaria del derecho también la Confederación Germánica del Norte, que agrupó a varios estados que tuvieron su eje en el estado prusiano, que era el más poderoso y que con el tiempo darían origen a la Alemania actual. Otra forma originaria de producir el derecho es la aparición en situaciones especiales o anómalas de asociaciones jurídicas independientes dentro de una comunidad organizada. Es decir, la formación de lo que se llama estados dentro del Estado. Esto puede ocurrir con agrupaciones criminosas, con agrupaciones políticas, en fin, que generan, digamos, nuevo derecho dentro del conjunto del derecho imperante dentro de una comunidad. Ahora, y con esto vamos a llegar al problema de la revolución. Dada la mayor importancia que tienen las formas derivativas de producción del derecho, el derecho normalmente proviene de otro anterior, no surge ex novo, sin puntos de contacto con el precedente. Se comprende que el desarrollo del derecho vaya normalmente por los cauces de la evolución. Evolución significa en la filosofía jurídica que el derecho va cambiando, pero ateniéndose a los moldes previstos con antelación por el propio derecho. Les decía hace un momento, venerable maestro, queridos hermanos, que los ordenamientos jurídicos siempre prevén normas que regulan los procedimientos para su creación, para generar nuevo derecho, de manera que ese nuevo derecho se desarrolle con arreglo a sus antecedentes. Esto significa que las normas nuevas derivan de las anteriores, y se dicen válidas si es que están legitimadas por las normas anteriores. A esto se llama en la filosofía jurídica principio de legitimidad. Una nueva norma es válida, existe jurídicamente, y existir jurídicamente significa obligar jurídicamente si es que así fue dictada con arreglo a las normas precedentes del mismo ordenamiento. Si es que esa nueva norma fue dada por el órgano o por las personas facultados para ello y de la manera prevista por ese ordenamiento precedente y no contradiciendo normas de jerarquía superior. Pero frente a esta evolución del derecho, que es lo normal en todo ordenamiento jurídico que pretenda desarrollarse evolutivamente, esto está ligado a una serie de consideraciones que son extrajurídicas y que se refieren más que nada al afán de estabilidad y de seguridad de las personas, ¿no es cierto? O por lo menos de una generación de personas que espera poder terminar sus días con arreglo a un orden de cosas preestablecido, ¿no? Esto, sin embargo, no quita ni pone nada al hecho de que puede suceder
que en un mismo territorio, en el mismo ámbito espacial de validez de un derecho, surja un derecho nuevo que rompa completamente ese principio de legitimidad, esos moldes de legitimidad, que surja sin atenerse al derecho precedente de una manera no prevista por él. Y eso se llama revolución en filosofía jurídica. Decía que puede suceder que en el mismo ámbito espacial de validez de un derecho surja otro enteramente nuevo que rompa con los moldes de legitimidad del derecho anterior, que se ajuste sin atenerse a ello, y a eso se llama revolución. Lo que pasa es que este término, el último con que vamos a tratar en esta breve presentación, el de revolución, admite tres significados, tres acepciones que hay que despejar. Primero tenemos la revolución política, luego la revolución social y finalmente la revolución jurídica, que es a la que me voy a referir. La revolución política se produce cuando una comunidad muda abruptamente su organización política, llega a una nueva organización política, no a partir de la organización política anterior, sino que anulando la existencia de esta y sustituyéndola por otra, o sea, negando la organización política precedente. Dentro de la revolución política, pero con un tono menor y con un alcance mucho más restringido, se tiene el llamado coup d'état, como lo llaman los franceses, el golpe de Estado. El golpe de Estado es una revolución en pequeño, en el sentido de que consiste solo en un cambio de las personas que ejercen las supremas magistraturas o algunas de las supremas magistraturas de un Estado, cambio de personas que no fue regulado por el ordenamiento político preexistente, pero que en lo demás deja intactas las organizaciones, deja intacta, digamos, la organización política del país. Es interesante subrayar, a propósito de la revolución política e incluso del golpe de Estado, que no es inherente al concepto de revolución política. Es más, no es inherente a ninguna clase de revolución el concepto de violencia. Puede perfectamente haber una revolución no violenta e incluso incruenta. Muchas en la historia han sido violentas. Pensemos en el caso de la Revolución Cubana o el de la Revolución Bolchevique. Incluso, si me apuran un poco, de la Revolución Nacional Socialista, ¿no? Aunque esta tuvo mucho más de golpe de Estado que de auténtica revolución. Pero, por otro lado, pensemos, por ejemplo, en la revolución que significó el cambio completo de organización política en la antigua Checoslovaquia, ¿no? Que fue una revolución enteramente pacífica y una genuina revolución política que llevó desde una organización política comunista a otra, más o menos liberal. Luego tenemos la revolución social. La revolución social, que no hay que confundir con el simple concepto de cambio social o de evolución social, designa la revolución social un cambio abrupto, radical en la estructura de una sociedad. ¿Por qué? Porque desaparecen ciertos sectores, grupos, estamentos o clases sociales, o porque subsistiendo esos estamentos, grupos, clases o sectores mudan abruptamente sus relaciones recíprocas, o porque dentro de esa misma sociedad surgen nuevas formas de organización social acompañadas regularmente de variaciones de tipo económico y que en todo caso significan un quiebre revolucionario, no simplemente evolutivo, revolucionario respecto del orden social preexistente. Y por último, y también la revolución social no necesita ser violenta, ya lo dije. Y por último tenemos la revolución jurídica. La revolución jurídica se limita a sustituir un ordenamiento jurídico por otro nuevo que no nace en conformidad con el derecho anterior, derecho nuevo que nace de una manera inédita y original.
Ahora, dado el estrecho ligamen que se da entre lo político, lo social, lo económico y lo jurídico, es lógico que estas revoluciones tengan que, o algunas de estas revoluciones tengan que corresponderse con otras revoluciones. Que una revolución social va a ir seguida de una revolución política, que una revolución política va a provocar una revolución social. Y en lo que concierne al derecho, tomando en cuenta la índole formal del derecho, el derecho no es más que una forma determinada que se trata de imprimir a contenidos de interés colectivo. Dada su índole formal, es lógico que una revolución política o una revolución social tienen que influir y en la misma medida y en la misma proporción en un cambio jurídico. Esto es particularmente notorio en las revoluciones políticas y no solo en las revoluciones políticas, en los cambios políticos en general, porque el derecho como esa forma coercitiva impresa de determinados contenidos, necesita del poder político para poder imponerse por medio de la fuerza organizada, de manera que tales cambios políticos van a influir en la misma medida de su intensidad sobre el derecho modificándolo. Ahora, cabe con todo particularizar que no puede haber en ningún derecho en sentido objetivo, en ningún ordenamiento jurídico, no puede existir un derecho en sentido subjetivo de pretensión a la revolución. Ni hay ningún derecho que acepte la revolución. En realidad, los conceptos de derecho y de revolución son completamente contradictorios. El derecho no puede negarse a sí mismo, tiene su propio, digamos, instinto de conservación. Porque si su característica es regular su propia producción, si un derecho admitiese un derecho con D minúscula, como facultad, como reclamo, como pretensión a la revolución, ese derecho, esas normas estarían acogiendo la idea de que otras normas surjan completamente al margen de sus pretensiones, violándolas. O sea, el principio de legitimidad es muy fuerte. Y esto explica un poco este curioso fenómeno que tengamos aquí en Chile, ¿no? De que, por un lado, ¿no es cierto?, tanto los amigos a ultranza del principio de legitimidad que están dispuestos hasta a bendecir la Constitución de Pinochet, como por otro lado, ¿no es cierto?, quienes miramos la Constitución de Pinochet con mucha mayor distancia en cuanto a sus propios fundamentos de validez, y hasta los más radicales, en el fondo, que lo que solicitan es una representación particular o mayoritaria o más extensa en una nueva asamblea constituyente, todos, sin embargo, todos de una manera o de otra, lo que plantean no es reunirse para crear derecho ex novo en la Plaza Victoria de Valparaíso o en la Plaza de Italia o Baquedano de Santiago, sino que generar ese derecho a partir de una norma de la Constitución del viejo dictador que habría que reformar para establecer cómo se ha de generar una nueva Constitución, ¿no? No existe el tal derecho a la revolución, mal que le pese a los revolucionarios. Y los buenos revolucionarios lo saben perfectamente. El derecho a la revolución no tiene nada de jurídico. Lo que se quiere significar con un derecho a la revolución es más bien un juicio de valor, con arreglo al cual el que lo plantea, el que lo formula, sostiene que no es admisible la perduración de un determinado derecho. Hay detrás de esto una valoración extrajurídica incompatible con los valores que inspiran a un ordenamiento que se considera inicuo, injusto, desigual, lo que fuere. Una valoración extrajurídica que es de corte político, puede ser de corte moral o religioso, ¿no?, con la cual valoración se justifica o se trata de justificar el intento de oponerse al derecho vigente, de abolirlo, de reemplazarlo por otro que sea acorde con esas valoraciones.
Bien, pienso que podemos quedar hasta aquí, venerable maestro, queridos hermanos. Eso. Venerable maestro, queridos hermanos, fue el querido hermano Rodrigo Fuentes el que me estimuló a que les hiciera una breve presentación de mis primeros pases en el bajo del bajo electrónico después de 35 años sin tocarlo, porque esta grabación fue hecha en mi casa y para darle, bueno, un ambiente más distendido. Quiero agradecer muy especialmente, y hacerlo aquí, ¿no?, a través de esta documentación electrónica, ¿no?, al querido hermano Ramón Naranjo, porque fue él quien en un ágape fraternal me estimuló a volver a tocar el bajo electrónico. Estoy feliz de haberle hecho caso hace unos 2 meses y todas las noches estoy practicando, volviendo a leer música, en fin. Prometo que la próxima presentación va a ser verdaderamente de calidad y no solo con un bajo de buena calidad. Eso. Muy bien. Muy bien.